La antigüedad de la doctrina secreta puede reconocerse mejor cuando se muestra el punto de la historia en que sus misterios habían sido ya profanados en provecho de déspotas ambiciosos y de astutos sacerdotes. Los dramas religiosos de profunda ciencia y filosofía, cuyo argumento estaba tejido con las más grandes verdades del universo espiritual y de la sabiduría oculta, eran ya perseguidos mucho antes de la época de Platón y aún de Pitágoras. Sin embargo, las primievales revelaciones hechas al género humano no habían desaparecido con los misterios. Han quedado como patrimonio reservado a futuras y más espirituales generaciones. Se dijo ya en Isis sin velo que en tiempo de Aristóteles no tenían ya los misterios su primitiva solemnidad y grandeza. Los ritos habían caído en desuso y degenerado en gran parte en especulaciones sacerdotales y ficciones religiosas. Es inútil afirmar cuándo aparecieron por primera vez en Grecia, puesto que la historia documentada de Europa puede asegurarse que empieza con Aristóteles, ya que antes de esta época todo se enreda en inextricable confusión, una confusión cronológica. Baste decir que en Egipto se conocían los misterios desde los días de Moisés y que Orfeo los llevó de la India a Grecia. En un artículo titulado "¿Se conocía la escritura antes de Panini?", se afirma que los pandús habían adquirido universal dominio sobre otras razas y enseñándoles los misterios sacrificiales unos 3300 años antes de Jesucristo. Efectivamente, cuando Orfeo, hijo de Apolo o Helios, recibió de su padre el forminx, o la lira de 7 cuerdas, símbolo de la séptuple o del séptuple misterio de la iniciación. Ya los misterios se habían enmohecido con la edad en el Asia Central y la India. Dice Heródoto que Orfeo trajo los misterios de la India, y Orfeo es muy anterior a Homero y Hesíodo. Así es que ya en tiempo de Aristóteles quedaban pocos adeptos verdaderos en Europa y aún en Egipto. Los herederos de los que había dispersado la espada de los diversos invasores del Egipto antiguo estaban también dispersos. Y si 8 o 9,000 años ante la corriente de conocimiento se había deslizado lentamente desde las mesetas del Asia Central hacia la India, Europa y el norte de África. Por los años 500 antes de Jesucristo empezó a remontar la corriente hacia el manantial de origen. Durante los 2000 años siguientes quedó casi completamente extinguido en Europa el conocimiento de la existencia de grandes adeptos. Aunque en algunos lugares secretos se celebraban, sin embargo, los misterios en toda su primitiva pureza. El sol de justicia fulguraba todavía en el cielo de medianoche, y mientras las tinieblas planeaban sobre el mundo profano, la eterna luz del Adita iluminaba las noches de iniciación. Los verdaderos misterios nunca se dieron al público. Los Eleucina y Agrae eran para las multitudes, el dios Eleucina, y el buen consejo, la gran divinidad orfeica para el neófito. ¿Quién era el misterioso dios que los simbologistas han confundido con el sol?
Todo el que conozca la antigua fe exotérica de los egipcios sabe que para el pueblo era Osiris el sol en el cielo, el rey celeste Ro-Infab, que los griegos llamaban al sol el ojo de Júpiter, como para los modernos parsis ortodoxos es el ojo de Hormuz, que además era considerado el sol como el dios omnividente, el dios salvador y el dios preservador. En el papiro de Paferónmes de Berlín, traducido por Mariette Day, se lee: Gloria a ti, oh sol, niño divino, tus rayos envían vida al puro y al ingenuo. Los dioses, los hijos de Dios que se te acercan, tiemblan de pavor deleitoso. Tú eres el primer nacido, el Hijo de Dios, la palabra. La Iglesia se ha apoderado de estos términos y toma como por vaticinios de la venida de Cristo las expresiones de los ritos de la iniciación y las respuestas de los oráculos paganos. Sin embargo, no hay nada de esto porque todo ello conviene a cualquier iniciado conspicuo. Si en los himnos y plegarias de las iglesias cristianas hay expresiones usadas miles de años antes de nuestra era en los escritos hieráticos, es sencillamente porque los latinos se las han apropiado descaradamente con la esperanza de que la posteridad no descubriese la superchería, y se ha hecho todo lo posible para destruir los manuscritos paganos con objeto de asegurar la impunidad de la Iglesia. La antigüedad de la doctrina secreta puede reconocerse mejor cuando se muestra el punto de la historia en que sus misterios habían sido ya profanados en provecho de déspotas ambiciosos y de astutos sacerdotes. Los dramas religiosos de profunda ciencia y filosofía, cuyo argumento estaba tejido con las más grandes verdades del universo espiritual y de la sabiduría oculta, eran ya perseguidos mucho antes de la época de Platón y aún de Pitágoras. Sin embargo, las primievales revelaciones hechas al género humano no habían desaparecido con los misterios. Han quedado como patrimonio reservado a futuras y más espirituales generaciones. Se dijo ya en Isis sin velo que en tiempo de Aristóteles no tenían ya los misterios su primitiva solemnidad y grandeza. Los ritos habían caído en desuso y degenerado en gran parte en especulaciones sacerdotales y ficciones religiosas. Es inútil afirmar cuándo aparecieron por primera vez en Grecia, puesto que en la historia documentada de Europa puede asegurarse que empieza con Aristóteles, ya que antes de esta época todo se enreda en inextricable confusión. Una confusión cronológica. Hace decir que en Egipto se conocían los misterios desde los días de Moisés, y que Orfeo los llevó de la India a Grecia. En un artículo titulado "¿Se conocía la escritura antes de Panini?", se afirma que los pandús habían adquirido universal dominio sobre otras razas y enseñándole los misterios artificiales unos 3.300 años antes de Jesucristo, efectivamente cuando Orfeo, hijo de Apolo o Helios, recibió de su padre el fornix, o la lira de 7 cuerdas, símbolo de la séptuple o del séptuple misterio de la iniciación. Ya los misterios se habían enmohecido con la edad en el Asia Central y la India. Dice Heródoto que Orfeo trajo los misterios de la India, que Orfeo es muy anterior a Homero y Hesíodo. Así es que ya en tiempo de Aristóteles quedaban pocos adeptos verdaderos en Europa y aún en Egipto.
Los herederos de los que había dispersado la espada de los diversos invasores del Egipto antiguo estaban también dispersos, y si 8 o 9 mil años ante la corriente de conocimiento se había deslizado lentamente desde las mesetas del Asia Central hacia la India, Europa y el norte de África. Por los años 500 antes de Jesucristo empezó a remontar la corriente hacia el manantial de origen. Durante los 2000 años siguientes quedó casi completamente extinguido en Europa el conocimiento de la existencia de grandes adeptos, aunque en algunos lugares secretos se celebraban, sin embargo, los misterios en toda su primitiva pureza. El sol de justicia fulguraba todavía en el cielo de medianoche, y mientras las tinieblas plateaban sobre el mundo profano, la eterna luz del Adita iluminaba las noches de iniciación. Los verdaderos misterios nunca se dieron al público. Los Eleucina y Agrae era para las multitudes, el dios Eleucina, y el buen consejo, la gran divinidad orfeica para el neófito. ¿Quién era el misterioso dios que los simbologistas han confundido con el sol? Todo el que conozca la antigua fe exotérica de los egipcios sabe que para el pueblo era Osiris el sol en el cielo, el rey celeste o Infar, que los griegos llamaban al sol el ojo de Júpiter. Como para los modernos parsis ortodoxos es el ojo de Hormuz, que además era considerado el sol como el dios omnividente, el dios salvador y el dios preservador. En el papiro de Paferones de Berlín, traducido por Mariette Pei, se lee: Gloria a ti, oh sol, niño divino, tus rayos envían vida al puro y al ingenuo. Los dioses, los hijos de Dios que se te acercan, tiemblan de pavor deleitoso. Tú eres el primer nacido, el Hijo de Dios, la palabra. La Iglesia se ha apoderado de estos términos y toma como por vaticinios de la venida de Cristo las expresiones de los ritos de la iniciación y las respuestas de los oráculos paganos. Sin embargo, no hay nada de esto porque todo ello conviene a cualquier iniciado conspicuo. Si en los signos y plegarias de las iglesias cristianas hay expresiones usadas miles de años antes de nuestra era en los escritos hieráticos, es sencillamente porque los latinos se las han apropiado descaradamente con la esperanza de que la posteridad no descubriese la superchería, y se ha hecho todo lo posible para destruir los manuscritos paganos con objeto de asegurar la impunidad de la iglesia. La antigüedad de la doctrina secreta puede reconocerse mejor cuando se muestra el punto de la historia en que sus misterios habían sido ya profanados en provecho de déspotas ambiciosos y de astutos sacerdotes. Los dramas religiosos de profunda ciencia y filosofía, cuyo argumento estaba tejido con las más grandes verdades del universo espiritual y de la sabiduría oculta, eran ya perseguidos mucho antes de la época de Platón y aún de Pitágoras. Sin embargo, las primievales revelaciones hechas al género humano no habían desaparecido con los misterios. Han quedado como patrimonio reservado a futuras y más espirituales generaciones. Se dijo ya en Isis sin velo que en tiempo de Aristóteles no tenían ya los misterios su primitiva solemnidad y grandeza. Los ritos habían caído en desuso y degenerado en gran parte en especulaciones sacerdotales y ficciones religiosas. Es inútil afirmar cuándo aparecieron por primera vez en Grecia, puesto que la historia documentada de Europa puede asegurarse que empieza con Aristóteles, ya que antes de esta época todo se enreda en inextricable confusión, una confusión cronológica.
Baste decir que en Egipto se conocían los misterios desde los días de Moisés y que Orfeo los llevó de la India a Grecia. En un artículo titulado "¿Se conocía la escritura antes de Panini?", se afirma que los pandús habían adquirido universal dominio sobre otras razas y enseñándoles los misterios sacrificiales unos 3300 años antes de Jesucristo. Efectivamente, cuando Orfeo, hijo de Apolo o Helios, recibió de su padre el forminx o la lira de 7 cuerdas, símbolo de la séptuple o del séptuple misterio de la iniciación. Ya los misterios se habían enmohecido con la edad en el Asia Central y la India. Dice Heródoto que Orfeo trajo los misterios de la India, que Orfeo es muy anterior a Homero y Hesíodo. Así es que ya en tiempo de Aristóteles quedaban pocos adeptos verdaderos en Europa y aún en Egipto. Los herederos de los que había dispersado la espada de los diversos invasores del Egipto antiguo estaban también dispersos. Y si 8 o 9 mil años ante la corriente de conocimiento se había deslizado lentamente desde las mesetas del Asia Central hacia la India, Europa y el norte de África. Por los años 500 antes de Jesucristo empezó a remontar la corriente hacia el manantial de origen. Durante los 2000 años siguientes quedó casi completamente extinguido en Europa el conocimiento de la existencia de grandes adeptos, aunque en algunos lugares secretos se celebraban, sin embargo, los misterios en toda su primitiva pureza. El sol de justicia fulguraba todavía en el cielo de medianoche, y mientras las tinieblas planeaban sobre el mundo profano, la eterna luz del Adita iluminaba las noches de iniciación. Los verdaderos misterios nunca se dieron al público. Los Eleucina y Agrae eran para las multitudes, el dios Eleucina y el buen consejo, la gran divinidad orfeica para el neófito. ¿Quién era el misterioso dios que los simbologistas han confundido con el sol? Todo el que conozca la antigua fe exotérica de los egipcios sabe que para el pueblo era Osiris el sol en el cielo, el rey celeste Ro-Infá, que los griegos llamaban al sol el ojo de Júpiter, como para los modernos parsis ortodoxos es el ojo de Hormuz, que además era considerado el sol como el dios omnividente, el dios salvador y el dios preservador. En el papiro de Paferones de Berlín, traducido por Mariette Day, se lee: Gloria a ti, oh sol, niño divino, tus rayos envían vida al puro y al ingenuo. Los dioses, los hijos de Dios que se te acercan, tiemblan de favor deleitoso. Tú eres el primer nacido, el Hijo de Dios y la Palabra. La Iglesia se ha apoderado de estos términos y toma como por vaticinios de la venida de Cristo las expresiones de los ritos de la iniciación y las respuestas de los oráculos paganos. Sin embargo, no hay nada de esto porque todo ello conviene a cualquier iniciado conspicuo.
Si en los signos y plegarias de las iglesias cristianas hay expresiones usadas miles de años antes de nuestra era en los escritos hieráticos, es sencillamente porque los latinos se las han apropiado descaradamente con la esperanza de que la posteridad no descubriese la superchería, y se ha hecho todo lo posible para destruir los manuscritos paganos con objeto de asegurar la impunidad de la Iglesia.